porque debemos recordar que la violencia tiene tres características muy importantes y que sí o sí se cumplen. Una es que la violencia es repetitiva, es decir, no es un acto aislado que ocurrió. Es que, pues sí, me dijo que soy una tonta, pero bueno, pues ya no, es que ahorita soy tonta, después soy inútil y va subiendo, repitiéndose, pero además la segunda característica es que la intensidad va subiendo. Ujú. ¿Sí? Es decir, no solo se repiten los actos de violencia, los insultos, las burlas, el pellizco, el manazo, ¿no? El acercamiento y que me ponga la mano en la pierna, ¿no? Por ejemplo. O bueno, hoy empeñó mis aretitos y ya pasado mañana ya no tenemos casa, ¿no? O sea, se va a repetir, pero además va a subir de intensidad. Eso es una situación que las personas tenemos que tomar muy en cuenta. Elena Vega, terapeuta. En terapia con expertos y expertas en diversas especialidades para profundizar sobre temas de terapia. Reflexionando y creciendo contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en terapia con Elena Vega, terapeuta, que soy yo, y el día de hoy con nuestra invitada de honor, que es Rosario Guadalupe Sánchez. Ella es psicóloga clínica, es perito en psicología, está especializada en violencia de género, familiar y sexual. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí tratando de compartir con el público y Bueno, contigo. muy bien. El tema del día de hoy es violencia. Y le puse nada más violencia porque quiero preguntarte, Rosario, ¿cómo le llamas tú? ¿Violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia en pareja? ¿Cómo le llamas tú? Porque violencia me refiero a la violencia que se da entre hombres y mujeres. ¿Tú cómo le llamas? Bien, pues violencia de género sería un buen título en el sentido de que la violencia de género abarca la violencia de pareja, abarca la violencia familiar, ¿no? Antes se llamaba intrafamiliar, ahora es familiar. Y bueno, pues es la violencia que está dirigida especialmente hacia las mujeres. Y entonces hablamos de violencia de género, es decir, la violencia ejercida en contra o hacia el género femenino. Por eso hablamos de violencia de género para especificar o acotar cualquier conducta que sea violenta hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Tiene una idea con respecto a esto en la que antes nuestra sociedad estaba dividida, él le llama en genes. Es decir, se sabía que las mujeres eran las que parían y entonces ellas, de este hijo es de ella, ¿no? Pero no se sabía la otra parte, de dónde salía, quién era el padre, no existía esta noción. Cuando se comprende quién es el padre, entonces aparece un concepto muy importante que es la propiedad privada. Cuando aparece el concepto de propiedad privada, entonces yo quiero que tú seas solamente mía. Mía. Y cuando quiero que tú seas solamente, tengamos tú y yo, solamente tú y yo tengamos hijos, entonces, ¿por qué? Porque queremos acaparar más dinero, más dirigir la cueva, qué sé yo, ¿no? Es decir, si solamente tú eres mía y acaparamos bienes, entonces estoy teniendo la certeza de que mi hijo es quien va a recibir estos bienes. Y entonces, de alguna manera, yo me estoy dejando a mí mismo mis propios bienes. Y cuando aparece esta noción de propiedad privada, esta noción de solamente tú conmigo, porque si no, quién sabe de quién es el hijo, ahí es cuando aparece esta idea de tú no puedes salir. La captura de las mujeres
en un espacio, que puede ser afuera o adentro, pero quien dirige es él para tener la certeza de que los hijos son solamente de él. Poder, propiedad privada y solamente tú para mantener el poder, Control. la riqueza. Han ido sumando explicaciones científicas estudiadas de por qué es que las relaciones se fueron construyendo de esta manera, pero el resultado sigue siendo el mismo. Se construyeron de una forma en donde las mujeres fueron las conceptualizadas débiles, poco inteligentes, con poca fuerza, ¿no? Y obviamente que tendrían que ser controladas, dominadas, educadas, etcétera, por los hombres que tienen esta supremacía. Y que efectivamente, como lo estás diciendo ahora, Elena, estamos en pleno siglo XXI y aún siguen existiendo familias, comunidades, países que siguen bajo estas mismas reglas. Todavía existen relaciones de violencia, no solo en la familia, sino en el trabajo, en la calle, en la escuela y en todos los demás ámbitos en donde nos desarrollamos. Bueno, existen muchos tipos de violencia. La ley nos especifica 4 tipos de violencia enmarcadas en lo que es la violencia familiar. Estas violencias son la violencia física, pues que nos queda claro que es transgredir el cuerpo de una persona, en este caso de una mujer, con algún instrumento o con el mismo cuerpo de otra persona, lastimar el cuerpo de la mujer. La violencia psicológica, que incluye la violencia verbal, la violencia emocional, es todo esto que tiene que ver con hacer sufrir a la otra persona. Es decir, no va hacia el cuerpo, va hacia su pensamiento, hacia su conducta, ¿no? Es decir, criticar su cuerpo, insultar, amenazar, etc. La violencia sexual, que incluye las dos anteriores, la violencia física y la violencia emocional, pero que transgrede el cuerpo específicamente en el área de los genitales o el desarrollo psicosexual. Es decir, y la violencia económica, es decir, ejercer el control a través del dinero. Es decir, si tú no haces esto que te pido, si tú no dejas de vestirte como te estoy diciendo, no te voy a dar el dinero. Dentro de la violencia familiar se engloban estas 4. Sin embargo, pues obviamente hay otros tipos de violencia. La violencia familiar, estas 4 son las que hay que identificar porque están consideradas como un delito y se puede denunciar a la persona que me ha dañado en cualquiera de estas formas. Oye, ¿cómo podemos identificar una situación de violencia? Es que me viene a la cabeza que a veces normalizamos el hecho de ser agredidos o agredidas y decimos, ay, no, está jugando, ay, es que así nos llevamos pesado, no es que no fue su intención, ay, no, es que solamente me sangoloteó tantito y me dejó un poco marcadas las manos, los brazos, pero fue una sola vez. ¿Cómo sé que sí estoy en una situación de violencia y que puedo hacer algo o que es importante que yo haga algo? Claro, esto que tú dices es muy importante porque la mayoría de las personas ubicamos cualquiera de estas violencias en su máxima expresión, es decir, claro, cuando le sacó 3 dientes, ¿no? Y casi le volteó un ojo, ¿no? O bien, pues tiene moretones por todos lados. Es decir, vemos las expresiones más altas de la violencia, más graves de la violencia. Y creo que ahí a todo mundo nos queda claro cualquier tipo de violencia. El punto son las mínimas expresiones. Es decir, esas expresiones que parece que no son violencia, pero son expresiones mínimas que me hacen sentir incómoda, que me hacen sentir ofendida, porque se refieren a mi cuerpo, ¿sí? Porque se refiere a mi integridad, es decir, ahorita que vengas vas a ver, ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver, ¿no? O sea, porque estás riéndote con todos aquí en la fiesta y yo le digo aquí calladito, ¿no? Ahorita que lleguemos a la casa hablamos, ¿no?
Esa ya es un foco rojo que se prende y a mí me está haciendo sentir esa amenaza, pues temor o inseguridad o incomodidad, ¿no? O vergüenza o culpa, ¿no? Entonces, sobre donde tenemos que poner atención son las mínimas expresiones. ¿Por qué? Y hacerme mucho caso a lo que yo estoy sintiendo con esas expresiones. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la violencia tiene 3 características muy importantes y que sí o sí se cumplen. Una es que la violencia es repetitiva, es decir, no es un acto aislado que ocurrió. Es que, pues sí, me dijo que soy una tonta, pero bueno, pues ya no, es que ahorita soy tonta, después soy inútil y va subiendo, repitiéndose, pero además la segunda característica es que la intensidad va subiendo. Ujú. ¿Sí? Es decir, no solo se repiten los actos de violencia, los insultos, las burlas, el pellizco, el manazo, ¿no? El acercamiento y que me ponga la mano en la pierna, ¿no? Por ejemplo. O bueno, hoy empeñó mis aretitos y ya pasado mañana ya no tenemos casa, ¿no? O sea, se va a repetir, pero además va a subir de intensidad. Pienso que lo que a mí me está pasando es un único acto y es leve. Debo dejar de pensar así y debo ubicar que ese acto leve no es aislado y no se va a quedar en ese grado, va a subir la intensidad. Y la última característica es que va a ser cíclico, es decir, cuando sucede la violencia en la familia, la persona que violenta está teniendo problemas para manejar sus tensiones, su estrés, sus emociones, sus conductas, pero mientras pasa el tiempo, guarda la tensión, guarda el estrés, guarda por un largo tiempo, hasta que hay un momento en el que por alguna razón se bota la válvula y aparece el episodio violento, insulto a la persona. Inmediatamente puede ser que me sienta mal con lo que hice y pida una disculpa y diga, ay, discúlpame, o sea, sí se me pasó la mano, la verdad te insulté y pues no quería hacerlo, disculpa. Inmediatamente me porto bien otra vez y digo, ay, no, ahora si quieres te invito a un café o si quieres, vente, vamos a cenar, no vamos a ver una peli, todo bien por un largo tiempo. Pero mientras ese tiempo pasa, empiezo otra vez a acumular tensión porque ya subieron ya subió la carne, ya subió el pescado, ya no tengo dinero, ahí no hace mucho calor o ya me inundé, no sé, hay tensión. Y empiezo a acumular otra vez tensión hasta que se bota la válvula, vuelvo otra vez al episodio violento, pido perdón y nos llevamos bien otra vez. ¿Cuál es la característica de la violencia en las parejas o en las familias? Conforme esto se repite, el momento de guardar tensión se hace cada vez más corto. Cada vez es más corto, ya no tengo tanta capacidad de guardar la tensión. El episodio violento aparece cada vez más rápido, pero además cada vez más intenso y la luna de miel empieza a desaparecer. Ya no tengo por qué pedir perdón. Ahora tú tienes la culpa. Es que tú no te pusiste la falda que yo te dije. Es que tú no tenías lista la comida. ¿Por qué te voy a pedir perdón? Y entonces se cierra el ciclo. Menos episodio de tensión, más grande el episodio violento, menos disculpas y menos luna de miel. Y así es como se repite. Por eso es que cuando vemos a alguna mujer pedir apoyo psicológico, legal, médico, porque está viviendo un episodio de violencia extremo, detrás de ese episodio ya ha habido cualquier cantidad de episodios, está en un riesgo muy alto de que la siguiente agresión sea incluso mortal, ¿no? Ya la mandó al hospital, ya la violencia fue muy fuerte. Cuando vemos lo muy grave es porque ya pasaron años o muchas veces episodios violentos que en un principio eran tan leves que nadie lo notaba. Por eso es que mucha de la orientación cuando damos información de este tema es ubicar lo leve. Cuando detectamos esos momentos leves de violencia, es el mejor momento de pedir ayuda, de pedir una orientación psicológica para ver que yo pueda, a lo mejor no puedo ponerle un límite porque tengo miedo, tengo vergüenza, ¿no? Y entonces necesito
tomar fuerza, tomar confianza en mí y poner un alto y poner un límite a esa persona violenta, porque a lo mejor está dentro de la casa, porque a lo mejor pues es mi papá y lo quiero mucho, o a lo mejor es mi hermano, o a lo mejor es mi esposo, ¿no? Y entonces no quiero deshacer esta familia, pero tampoco quiero seguir corriendo los riesgos de la violencia. Tengo que pedir el apoyo inicialmente psicológico, porque incluso para pedir un apoyo legal necesito estar fuerte emocionalmente, porque poner un trámite legal no es una cosa fácil, también es muy, muy desgastante. Entonces, siempre voy a necesitar el apoyo terapéutico para poder no solo salir de la violencia, sino buscar otras soluciones. El asunto legal es una solución, no es la única, pero cuando ya la situación es extrema y voy a ir a un recurso legal, necesito estar fuerte emocionalmente. Oye, ¿cómo podemos salir de una situación de violencia? ¿Tú qué Una de las recomiendas? situaciones principales, Elena, perdón, te interrumpí, pero una de las situaciones principales es tener siempre, eso es, estando o no estando en una situación de violencia, tener siempre una red de apoyo muy clara y muy definida. Sí, es decir, yo necesito como niño, como niña, como adolescente o como persona adulta, siempre contar con una red de apoyo real, porque los 2.500 amigos que tengo en el Instagram y en el Facebook no son mi red de apoyo. Es decir, tengo que tener una red de apoyo con nombre y apellido. Yo tengo que tener pensado en una persona que sea de mi confianza para que yo le cuente lo que me está pasando. El primer paso es contar lo que me está pasando. Ese es el primer paso. Y para eso necesito tener personas de confianza. ¿Quién es una persona de confianza? A lo mejor mi madrina que vive, yo vivo en Oaxaca y a lo mejor mi madrina vive en Morelia, ¿no? Pero ahora tengo un teléfono, pues, ¿no? Y le puedo marcar y decirle, ¿sabe qué me está pasando esto y eso? Una persona de confianza es una persona que yo sé que me va a escuchar y que me va a apoyar. Porque a veces decimos, es que se lo tengo que contar a mi mamá, pero me va a regañar, pero me va... Entonces, bueno, antes de contárselo a la mamá, a lo mejor se lo puedo contar a alguien más. A lo mejor una amiga, a lo mejor una prima, a lo mejor la maestra de la escuela, a lo mejor la compañera de trabajo, a lo mejor la maestra, una persona real, que puede estar cerca físicamente o no, pero a la que puedo tener acceso a través del teléfono. Y entonces la siguiente acción es hablar y decir, me está pasando esto, porque debo estar consciente que no voy a poder sola con todo el paquete. Necesito más personas. Y quizás esa persona, solo con escucharme, ya sea un gran apoyo, porque tal vez esa persona me diga, híjoles, creo que tendríamos que planteárselo a una psicóloga o tendríamos que planteárselo a un abogado para que nos diga qué se puede hacer. Es decir, esa persona con mayor claridad, porque está más fría en la cabeza, tiene más ideas que yo, no porque yo no tenga ideas, sino porque yo tengo más emociones que ideas, pueda pensar en más estrategias. Y entonces podremos tener acceso a las estrategias. Entonces, algo que sucede es también, eso es, lo hemos visto muchas veces, cuando acaba de suceder el episodio de violencia, sobre todo, por ejemplo, en parejas o en familias, las mujeres van al Ministerio Público, hacen todo el trámite y el hombre entra en la luna de miel, ¿se acuerdan que dijimos de la luna de miel? Y entonces él empieza a decir, discúlpame, perdóname, mira, nunca más lo voy a volver a hacer. Y puede ser que esa mujer diga, bueno, pues sí, está bien, porque está inmersa en la dinámica de la violencia y puede decir, ok, pues te perdono. Ah, pero déjame ir a quitar la denuncia porque ya te voy a ir a denunciar. Y muchas mujeres van a intentar, ya no se puede hacer legalmente, pero van a intentar quitar la denuncia. Entonces, esa es otra razón por la que se pide que primero, ¿no? Empiecen a tomar como estas decisiones de pedir apoyo, de estar como desahogando toda la parte emocional, cómo se siente, tomar estrategias para sentirse mejor. Y en algún momento, cuando ya esté con más claridad, cuando ya no esté con todas las emociones a flor de piel, tome la decisión, porque puede tomarla en cualquier momento, de ir a poner la denuncia ante el Ministerio Público.
corriendo. Oye, he sabido que una persona que está en una situación de violencia, a veces le es muy difícil salirse de esa situación. Como psicóloga, como terapeuta, ¿tú qué dirías o qué haces tú, cómo trabajas tú para que la persona, pues sí esté en posibilidades de irse? Ok, muy importante, ya habíamos dicho hace un momento, incluso para poder salirme, para poder irme es esta red de apoyo real. Las mujeres no se van a salir si salen a media calle y todas las puertas de los vecinos se cierran, ¿me entiendes? O sea, va a ser más fácil cuando digan, sí, mi prima ya me dijo que me puede albergar en su casa, ¿no? Entonces voy a ir hacia ese lado. La otra situación es, y junto con esta misma, o tiene que ver con esta misma, es desde antes, cuando yo me empiezo a dar cuenta de que, pues sí, él explota con facilidad, la persona rompe cosas delante de mí o me amenaza o etcétera, yo tengo que observar primero si ahorita o desde hace tiempo ha estado haciendo algo que se llama aislamiento social. La persona que violenta, una de las cosas que hace en la dinámica de la violencia familiar o de noviazgo es empezar a cortar mis amistades. Ya no me deja ir a visitar a mi familia, ya no me deja tener amigos, ya no me deja hacer llamadas por teléfono. Solamente puedo recibir como visitas a las familias de él. Ajá. Mis amigos son los amigos de él, porque ya mis amigos quién sabe dónde quedaron, ¿no? Entonces, ni siquiera puedo hablar con las mamás de los niños de las mamás de los amiguitos de mis hijos, porque él dice que son chismosas. Cuando yo me doy cuenta que él está haciendo esto, esa ya es una llamada de atención, porque va a haber un momento en el que me voy a sentir y quizás voy a estar sola. Es decir, tengo menos posibilidades de salirme cuando ya me cortó todas esas posibilidades de hablar con alguien, de decirle a alguien lo que me está pasando, de que alguien me ayude o de que alguien me dé una idea. Incluso yo he escuchado a muchas mujeres que empiezan a venir a terapia porque tienen gastritis, porque tienen colitis, porque les duele todo el tiempo la cabeza, ya no pueden dormir. Y esas son consecuencias de la violencia que están viviendo. Y muchas parejas dicen, ¿ya vas otra vez con tu loquera? ¿Ya vas otra vez con tu psicóloga que nada más te mete ideas en la cabeza? A ver cómo le haces si vas con la psicóloga, porque yo no te voy a dar dinero para que le pagues. O sea, tampoco quieren que venga la psicóloga. ¿Por qué? Porque está expresando, está diciendo y le estamos dando información para que se dé cuenta. Entonces, una de las situaciones es esa, ubicar si ya estoy en el aislamiento social o ya estoy caminando en el aislamiento social y tengo que romper eso, es decir, tengo que reactivar a mis amistades, tengo que reactivar a mis vínculos para que entonces yo pueda hablar, ellos me puedan oír, además me puedan dar una idea y yo me pueda empezar a fortalecer para tomar la decisión de salirme. Porque yo empiezo a ceder ante no vayas con tu familia, no te vistas así, tus amigos me caen mal, y porque yo cedo ante esta situación, ¿no? ¿Qué es eso que origina? Es que yo solita efectivamente me empiezo a aislar de mi familia y que tendría que volver a crecer en mí para que yo me vuelva a, a relacionar con las personas que antes me relacionaba. Claro. Si él es un hombre violento, ya era violento. Es decir, no se volvió violento viviendo conmigo. Él ya era una persona violenta. Aprendió la violencia desde casa, desde la niñez, desde la adolescencia. Pero claro, cuando yo le gusté y él me gustó, ambos dimos nuestra mejor versión, ¿no? Pero yo doy mi mejor versión y él también da su mejor versión. Y en esa mejor versión de sí mismo, por lo general, no me va a mostrar que es un hombre violento. Y yo me enamoro de ese hombre que es atento, cariñoso. Y en el noviazgo puede ser que él, por el amor que me tiene, es celoso y me dice, pues nada más puedes salir conmigo, ¿verdad? Ya no salgas con tus amigas, porque pues ahora tú y yo somos novios y pues tus amigas como que pues te alejan de mí y yo quiero pasar todo el tiempo contigo, ¿no? Y en aras del amor me empieza a controlar.
mi forma quizás de vestir, las actividades a donde vamos, las cosas que hacemos, etcétera. Pero como estoy tan enamorada, no me doy cuenta. Y es que la violencia tiene muchas caras y muchas formas, y el amor es una cara aliada. Las expresiones de amor son una cara aliada de la violencia, es decir, porque te quiero es que voy por ti hasta la puerta de tu casa, no te me despego de ti, a dónde vamos y te regreso hasta la puerta de tu casa. Y si hoy no puedo ir por ti, pues tú no sales, ¿no? O sea, sales nada más conmigo a mis partidos de fútbol o a lo que, pero sales conmigo, ¿no? Y así, ¿no? Y porque te quiero es que te digo que no me gusta que te pongas esos Ay, pantalones tan forrados porque se te ve todo. ¿qué tendría que crecer en mí para que yo no ceda ante el canto de sirenas del amor, ¿no? ¿Qué tendría Sí, yo que decirme a mí misma? Porque aquí estamos hablando de prevención. ¿Qué tendría yo que sí, decirme a mí misma? ¿Qué tendría que crecer en mí para que yo no diga, sí, nada más con tus amigos? Sí, no voy, no, ya no me visto así. Sí, ya te contesto los mensajes. ¿Qué tendría yo que decirme a mí? ¿Qué tendría que crecer en mí? mire, lo primero que tengo que hacer es razonalmente o racionalmente saber que hay violencia y que esta es la forma de la expresión de violencia en el noviazgo. Es decir, si yo no sé esa información, es más fácil que ceda al canto de sirena. Por un lado. Por otro lado, si yo estoy carente de afecto, porque a lo mejor mis papás trabajan y a lo mejor yo siento que mis papás no me quieren mucho y no me hacen caso, pues me hace caso todo el día y él está conmigo siempre y él me aconseja y él, entonces yo me voy a volcar hacia donde él está. Entonces, ¿qué tengo que saber? Primero que la violencia existe y cuáles son sus manifestaciones. Y luego tendría yo que decirme a mí misma que está muy bien que yo tenga novio, novia, pareja, lo que sea, pero no debo dejar o debo evitar suprimir todas mis demás actividades que estaban antes de que él llegara. Es decir, él se suma a mi vida, pero no tengo que restar nada en mi vida. Es decir, tengo que seguir haciendo vida familiar, tengo que seguir haciendo vida social, tengo que seguir vistiéndome como me vestía, tengo que seguir, sí. Es decir, si yo ya me estoy dando cuenta, eso es lo que tengo que observar, si yo me estoy dando cuenta que por él y por el amor de él y porque lo quiero mucho, estoy restándole a mi vida, entonces él está sumando hacia el control y hacia la violencia. Pero si yo lo quiero, lo amo y estoy con él y lo sumo a todo lo que ya tenía en mi vida sin restar nada, entonces, y solo ajusto, ¿no? Los tiempos, porque pues, obviamente se necesita tiempo para salir con él, tiempo para hablar por teléfono con él, tiempo, etcétera. Bueno, ajusto, pero no resto actividades de mi vida ni de mi persona, mi forma de vestir, mi forma de reír, mi peinado, si no le resto a mi vida, vamos caminando bien. Pero si le empiezo a restar, ahí tenemos un problema. Fíjate, aquí, esta situación de rehenes, ¿no? Te tengo aislada y solamente te doy lo que yo quiero e incluso puedo ser agresivo contigo. Es un rehén, ella es una rehén por propia voluntad. Sí. Ella se casó con él, ella mantuvo la relación, ella, ajá, es por voluntad propia. Y esa voluntad propia es la que habría que ir deshaciendo, lavando, desquitando, desenmarañando, ¿no? ¿Qué hace que yo por voluntad propia vaya para allá? Y entonces tú dices, el amor es el amor es un aliado. Y entonces, si mi familia creo que no me ama, ¿no? Entonces yo voy a buscar al primero que me diga mi alma para decir, aquí es donde voy a encontrar ese amor. Entonces estoy pensando en que una de las primeras cosas que habría que revisar antes de involucrarte con alguien es no ir con hambre de amor. Es Claro. decir, no caer en esta fantasía de que el amor
va a llenar, ese amor va a llenar mi vacío. Yo tendría que hacerme cargo y ser responsable de mi vacío. Sí, No puede ser que mis papás o que mi pareja o que mi hijo o que no sé quién vaya a llenar ese vacío. Entonces, sería ser responsable de mi vacío y de mi amor. sí, La segunda cosa que habría que revisar es por qué le doy tanta importancia a la relación de pareja. ¿Por qué la relación de pareja es tan importante en lugar de mi familia, ¿no? O de mi trabajo, de mis gustos, qué sé yo? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué momento le damos tanta importancia a la relación de pareja? ¿Cómo construimos eso? ¿A qué hora se construyó eso en nosotras, en nuestra cabeza, en nuestro corazón? Yo no sé, porque hace de que, sí, ponme las esposas, ándale, llévame, llévame. ¿Por qué es tan importante? Y entonces, pues yo creo que habría que revisar nuestras creencias al respecto, ¿no? De dónde claro, que la relación de pareja era tan importante. Y reconstruir esas creencias. Y sí, hay una cosa bien fea que hacemos, mira que me voy a meter en el ajo, que hacemos y es que llega a ser más importante la relación, el tú-yo, el yo-tú, el nosotros o el nosotras, que yo. Y entonces estoy cuidando la casa, la relación, la comida, el día a día, antes de cuidarme a mí, antes de cuidar mi trabajo, mi salud, yo no sé, mis proyectos personales, antes de cuidar cuidarme, cuido la relación. ¿En dónde encontramos, dónde se sembró la idea, dónde floreció? No solamente se sembró ocho raíces y floreció la idea de que es más importante la relación, la casa, los hijos, el día a día, que mis propios proyectos, ¿no? Y entonces, yo no sé si a eso llamarle como automirada, autoestima, este, no sé si autoestima, pero sí como una mirada hacia mí, ¿no? Una mirada a mí como valiosa, como que mi vida individual es valiosa. Es más, vivir sin pareja es valioso. claro. Fíjate, un día una muchacha, una compañera de trabajo, sale una persona que estábamos atendiendo y entonces dice, alguien que no se pinta, que gana esa cantidad de dinero, que no está casada, que no tiene hijos, pues no va a salir adelante, ¿no? O sea, ¿para qué vino, no? Y yo casi, hoy sí tengo pintalabios, pero casi no me pinto. Entonces yo dije, ay, yo gano lo mismo, no me pinto, no estoy casada, tengo... Como si, como si eso fuera lo importante, ¿ves? Y entonces Claro, la pregunta es, mi vida, bueno, no, ¿cómo hago para que mi vida individual sea más importante que la vida en relación con esta otra persona? Porque entonces ya le puedo quitar poder, ¿no? O sea, yo tengo que tener cierto grado de independencia para poder salirme de ahí, porque una cosa es que da terror salirse y no tener nada, ¿verdad? claro. Pero hay muchas relaciones en donde son las mujeres las que llevan, digamos, la punta de lanza en la economía de la pareja o de la familia. Y lo más curioso es que muchas de estas mujeres no son conscientes de eso. Es decir, siguen en el imaginario pensando que ellos las mantienen. Y cuando hacemos un ejercicio en blanco y negro de
cuánto ganas tú, cuánto gana él, cuánto inviertes tú y cuánto invierte él, se dan cuenta ellas que todo se soporta sobre la economía de ellas y no se habían dado cuenta. Ahora, ahorita que decías, en dónde está esta base, volvemos a lo que hablábamos desde un principio. Nos enseñaron ancestralmente en el ámbito social que sobre las mujeres recae la responsabilidad de la familia. Y las mujeres estamos educadas socialmente para servir a los otros, para darnos a los otros, para procurar a los otros. Y los hombres están educados para estar fuera de casa y además para tener. Ellos son los que deben tener, pero no procuran en el cuidado, ¿no? Ahí no, es tener, tener, tener y estar fuera de casa. Por eso es que muchas mujeres, a pesar de que hemos ya avanzado y salimos a trabajar fuera de casa, tenemos doble jornada, porque regresamos a casa, nos quitamos las zapatillas, nos ponemos un mandil, nos ponemos las chanclas y hacemos el trabajo que ancestralmente se nos ha indicado que tenemos que seguir haciendo. Y los señores llegan del trabajo, se quitan sus zapatos, su saco y se acuestan en el sillón a ver la tele, a descansar, porque ellos vienen de trabajar. Y para Entonces tenemos eso. deconstruirlo, para deshacerlo, para que crezca algo diferente, tendríamos que cuestionar eso y aprender a salir, aprender a mimarnos, aprender a no ponernos las chanclas, sino ponernos las zapatillas de la bicicleta y salir, y que alguien más se haga cargo de todo eso, ¿no? Claro. O Como repartirnos las actividades. habría que fomentar la individualidad, es decir, ir despegando tal vez un poco la identidad que tengo como persona, como mujer, a la casa y la familia y ser una persona individual que no tiene que hacerse cargo de ciertas cosas, sino que alguien más se puede hacer cargo de ellas o no sé, tal vez eso y esto otro de mi vida individual y yo como persona eh, que tiene un ámbito a donde regresar o en dónde estar, dónde ser, que es esta red de apoyo que tú decías antes, pero que esté fortificado. Y entonces, entiendo esta parte de la individualidad, de el cuestionar las creencias y de tener una mirada hacia mí misma, pero diferente, no como el pilar de la casa, no como sin mí ellos no hacen nada, no como, sino claro que sí es posible que pues que alguien más se haga cargo de todo eso mientras yo crezco, estoy con mi familia, estoy viajando, estoy estudiando o lo que sea que se me ocurra que quiera hacer en la vida, ¿no? Claro, es ahí donde reviste y recobra importancia este término que ahora no solo se está mencionando, sino que se está de alguna manera generando cada vez más acciones, que es el autocuidado. El autocuidado es un término y es una acción que se ha generado especialmente en este ámbito de las mujeres. Porque entonces ¿cuántas horas estoy durmiendo? Hay mujeres que dicen, yo como las sobras que dejan mis hijos, ¿no? Para que no se tire la comida, yo me como lo que ellos dejan. No, 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 o sea, eso no puede ser. Yo no me puedo dar un gusto. Primero se le compran zapatos a todos y yo hasta el final, ¿no? Pero cuando ya me tocan a mí, ya el primero que le compré ya necesito otra vez, ¿no? Zapatos. Entonces, ahí es donde reviste importancia este término del autocuidado, de que las mujeres vean por su salud física, mental, emocional, etcétera. Y eso es algo que debemos enseñar desde la infancia y que debemos enseñar tanto a hombres como a mujeres para que unos lo ejerzan y otros lo procuren. Ujú. Muy bien. Oye, se nos fue rapidísimo el tiempo, Sí, sí. pasamos.
tú eres coordinadora de una asociación, de un grupo que atiende mujeres en situación de violencia, ¿verdad? Y Sí, cuéntanos, estás en Oaxaca. nosotras somos la Clínica de Atención Psicológica y Terapias Alternativas CAPTA AC. Estamos en Ciudad Capital, en la ciudad de Oaxaca. Ujú, excelente. Em, bueno, pues mira, voy a poner por ahí los datos para que cualquier persona que ande por allá y necesita o quiera asesoría con ustedes, pues pueda acceder y tenga ahí los datos. Pues Claro que sí. muchísimas gracias por haber estado el ¿De día de qué? hoy y dar tanta información. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta Claro que luego. sí. Cuando gusten. Fue un gusto. Hasta luego.